En el Campeonato de España de Rallys, Antonio Zanini se ha impuesto como campeón con su Ferrari 308 GTB corriendo por libre y se ha mostrado como el piloto más rápido, si bien sus competidores no han sido excesivamente molestos. Benny Fernández, que comenzaba la temporada con grandes aspiraciones, al montar un nuevo motor más potente en su Porsche Rodmans, se encuentra tercero en el campeonato. Genito Ortiz, con Renault 5 Turbo, ha sufrido una temporada llena de problemas, terminando solo 2 rallies, el Villa de Llanes en primera posición y el San Agustín en segunda, encontrándose en la 6ª posición del campeonato. Oñoro, que tras el Corte Inglés ha abandonado el equipo Opel Findlay, ha tenido también una temporada plagada de averías y accidentes que lo han relegado al 8º puesto en la clasificación. Serviá, también corriendo por libre con un Opel Manta, ha destacado por los buenos resultados obtenidos en general. Sin embargo, una lesión en una mano por una parte, junto con diversas averías por otra, le han impedido acceder a la victoria absoluta. Dando un repaso a la temporada, podemos ver que aparte de Antonio Zanini, los verdaderos animadores del campeonato han sido el Opel Ascona Grupo A de Santa Creu y el Golf GTI Grupo B de Candela, junto con el Talbot Samba de Borja Moratal y los Renault 5 Turbo que apoyan los concesionarios regionales. El campeonato se presentaba muy interesante, con numerosos coches competitivos que han hecho subir el nivel de los rallies nacionales. Sin embargo, y aunque las pruebas no han carecido de emoción, los equipos oficiales no han conseguido hacer una temporada espectacular, sino que más bien al contrario, el largo rosario de averías, accidentes y otros problemas han ido desinflando a los aficionados. En las fórmulas de promoción también han causado estragos, accidentes, averías y exclusiones, pero sin embargo siguen ofreciendo un estupendo espectáculo a los aficionados. Las fórmulas más animadas son el Desafío Samba, en el que Pino, Martorell y Genoer están obteniendo muy buenos resultados, y la Copa Corsa, en la que parecen imponerse Sangrador y Loza. En relación con las anteriores, la Copa Ford y la Copa Seat Panda han ido perdiendo interés y participantes a lo largo de la temporada.
Resumiendo, la temporada a falta de 3 rallies, Cataluña, Vasco Navarro y Gerona, ofrece la siguiente clasificación. Primero Zanini con 1.189 puntos. Segundo Santa Creu, que tiene 842. Tercero Beni Fernández, 776. Cuarto Serviá, 773. Y quinto Candela, 759.